Hi, everyone. Welcome. Full house tonight. It's so exciting. I'm Alexandra Hudkowski. I'm the curator of public programs here at the museum, and I have the pleasure of organizing the suite of talks, workshops, and performances in conjunction with the Making Home Smithsonian Design Triennial. The exhibition features 25 site-specific, newly commissioned installations exploring design's role in shaping the physical and emotional realities of home across the United States, U.S. territories, and tribal nations. It is the 7th offering in the museum's Design Triennial series, which was established in 2000 to address the most urgent topics of the time through the lens of design. Our programs for the Triennial have a host of people involved in their development, including the co-curators Alexandra Cunningham Cameron, Cristina de Leon, whose birthday it is. Had to, sorry. And Michelle Joan Wilkinson. It would not be possible without the staff from our education and audiovisual departments, specifically my colleagues Alexa Griffith, thank you, Lily Cruz, Seamus Adams, and Kosafrey Chin, who are here with us today. There's quite a few supporters of this exhibition, so we'd also like to thank our generous sponsors. They are Smithsonian's National Museum of African American History and Culture, American Women's History Museum, the National Museum of the American Latino and Asian Pacific American Center, the Henry Luce Foundation, the Terra Foundation for American Art, the Lily Anschenkloss Foundation, and REARC Institute. Okay, so a little more about our program. This is the second of 4 Saturday series afternoon programs for the exhibition, which happen throughout the course of the exhibition, which goes till August. Each session is meant to give you a deeper understanding of the years of work that went into the show's installations and give audiences a chance to explore the exhibition with special guests joining us along the way. Through a look at 2 of the Triennial's commissions, we'll uncover some of the many systems informing and shaping our home experience. For this first session, I'd like to introduce our the artist Sofia Gaiza Muriente, here. Natalia Lasalle Morillo, and anthropologist Reniel Ramos Rodriguez. They've all traveled here from Puerto Rico to be with us this afternoon. They're gonna share yeah. They're gonna share much more about their research-based practices and discuss their commission for the Triennial, which is called Unruly Subjects. It examines the Smithsonian Institution as a home for Puerto Rican cultural heritage. If you haven't seen it already, their installation is on the 2nd floor. Who here has seen it? Okay, so quite a few after the talk, you're gonna wanna go up there. Through the display and various films, it reimagines a storage facility and presents objects alongside works by contemporary Puerto Rican artists. The general theme of this Saturday series is systems, and the web of systems they reveal from the institutional to the natural is really incredible. For those that don't speak Spanish, we're providing simultaneous translation. So they're all gonna be speaking in Spanish, and if you need English translation, there are headphones. So if you need headphones, raise your hand and we can bring you some. Can we bring 1, 2, 3, 4 to the front row, please? So they look like this. And everyone right now can push the button that says on. And then you're gonna push channel 1 for English. If at any time it's not working, don't fret, just make sure the volume, there's a little slider at the top for volume, turn it up. And if for some reason that doesn't work, just raise your hand and we'll come over, we can replace it. Okay, so then at the end, we have another program that starts at 3 o'clock. So we're gonna ask everybody to mingle right outside the door because we're gonna get ready for the next program, and you can leave your headsets with us on your way out. Okay, so at that, please join me in welcoming Sofia, Natalia, and Reniel. Thank you. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí.
En especial, muchas gracias a Alexandra por la coordinación del evento de hoy, a Cristina por todo su apoyo a lo largo de todo el proceso que nos lleva a este evento. También muchas gracias a todo el equipo de apoyo que hace posible que el evento de hoy ocurra en español, que era muy importante para nosotras. Nos parecía que había que proteger esta conversación y podernos hablar entre nosotros en español. Así que también estamos bien contentos de que fuera posible. Eh, y nada, vamos a empezar la conversación presentando un poquito el proyecto que está exhibiéndose arriba en el segundo piso. Eh, Obviamente fue chévere ver cuántos de ustedes lo han visto y cuántos no, para tener una idea. Es un proyecto grande que requiere bastante tiempo. Esperamos que puedan verlo quizás hoy, quizás en otro momento. Y como parte de ese proyecto hay un video que es bueno, que presenta mucho del trabajo de Reniel y de sus ideas, y vamos a tratar de no repetir lo que se dice en el video, sino expandir quizás algunas de esas ideas. Así que definitivamente vale la pena que vayan a verlo luego también. Nada, si quieres Sí. comenzar. Vamos a empezar esta conversación hablando un poco de nuestro proyecto. Como dijo Sofía, es un proyecto que tiene muchas partes, muchas narrativas y muchos colaboradores, así que les recomendamos que lo vayan a ver, pero le vamos a dar un overview de cosas que pensamos que son importantes para tener en mente para esta conversación. Pero nuestro proyecto, titulado Unruly Subjects, examina las historias de accesión y las vidas actuales de dos colecciones de materiales históricos de Puerto Rico, custodiadas por el Museo Nacional de Historia Natural y el Museo Nacional de Historia Americana en el Smithsonian. Y a través de, como menciona Alexandra, 6 videos y colaboraciones con artistas contemporáneos puertorriqueños, nosotros meditamos también en cómo nuestro proyecto puede mediar una posible devolución de estos lugares, de estos objetos a los lugares y a las personas de quienes pertenecen. Por los pasados 2 años hemos estado investigando estas colecciones, pero también las burocracias institucionales que rigen y definen un poco la vida de estas colecciones dentro del museo. Eh, También nos hemos interesado por entender el proceso de devoluciones éticas que lleva a cabo el Smithsonian desde hace unos años, y lo que eso significa para Puerto Rico. Y nos ha interesado aprender de eso, pues desde sus manifestaciones más concretas, institucionales, en términos de protocolos que está diseñando el Smithsonian, pero también pues pensar en eso más allá de esos protocolos, en términos poéticos, desde los reclamos que vemos que se hacen en Puerto Rico de distintas maneras, en Puerto Rico y en sus diásporas, ¿no? De las distintas maneras en la ausencia de esos objetos, pues muchas personas escogen relacionarse a su historia o a lo que representan o las personas y los pueblos que les crearon. Eh, y entonces, pues, mucho de lo que hemos querido hacer es pensar cómo, como artistas, podemos, a través de nuestro trabajo, ¿no? Revincular esas colecciones a las personas y a los lugares de donde vinieron, sin esperar, pues, ni ser reconocidos necesariamente por el gobierno federal o lograr que el Instituto de Cultura puertorriqueña se interese por hacer ese reclamo utilizando sus capacidades para hacerlo, sino entendiendo que, pues, a lo largo de la historia también, pues, las y los puertorriqueños y las puertorriqueñas han buscado muchas otras maneras, se han agenciado muchas otras maneras de acercarse a esta historia. Y entonces, pues, eso también nos trae al trabajo de Reniel, ¿no? Y nos hace acercarnos a Reniel como parte del proceso de investigación de este proyecto. Em, Creo que vamos a dar un poquito de contexto de las dos colecciones que llevamos investigando por los últimos años, desde que Sofía y yo
que fue pues un poco el génesis de este proyecto, fue que Sofía y yo ambas hicimos una beca de investigación artística en el Smithsonian a la misma vez. Y yo digo eso porque yo creo que ese proceso de hacer esa beca de investigación a la misma vez fue bien importante, porque fue un proceso de nosotras acompañarnos en lo que fue un proceso muy fuerte también de meterse en las colecciones del museo y en el entramado burocrático que es trabajar en un archivo y trabajar en unas colecciones. Pero las dos colecciones que nosotras estamos investigando y trabajando en nuestro proyecto, como mencionamos, una viene del Museo Nacional de Historia Natural y una del Museo Nacional de Historia Americana. La colección que estábamos trabajando en el Museo de Historia Natural es esta colección de objetos indígenas puertorriqueños que fueron excavados y coleccionados luego de la invasión norteamericana, de la Guerra Hispanoamericana de 1898. El Smithsonian, que en esa época, la oficina del Smithsonian en esa época que envió a este arqueólogo americano, se llamaba el Bureau of American Ethnology, y envían a Jesse Walter Fewkes alrededor del 1902-1903 a coleccionar patrimonio cultural de esta nueva posesión norteamericana. Así que él llega a Puerto Rico sin saber mucho acerca de Puerto Rico, pero con la intención de coleccionar de distintas maneras. Como digo, a través de excavaciones, comprándole objetos a coleccionistas puertorriqueños, comprándole objetos a civiles. Y pues a través del proceso de nosotras investigar estas colecciones, no solo visitamos los depósitos donde viven ahora mismo estas colecciones. Esta colección de Fewkes es bastante grande, incluye piedras de Padre Nazario, que son pues las piedras que Reniel lleva estudiando por un tiempo, pero también nosotras nos topamos con el diario de Jesse Walter Fewkes, que es más que nada pues sus notas de campo durante su tiempo en Puerto Rico. Y a través de nosotras encontrarnos ese diario, nos topamos con un mapa. Y este mapa fue un punto bien crucial en nuestra investigación, porque era un mapa, que yo creo que quizá hay una imagen aquí del mapa. Es un mapa de Utuado, y Utuado en el 1903. Y en ese mapa salen los ríos, también se puede ver parte de Jayuya, que en ese entonces pues, era parte de Utuado, y hay varias flechitas que apuntan a diferentes batalles y centros ceremoniales que él excavó durante esa época. Y uno de los deditos apuntaba, dice Juegos de Bola, a un barrio que nosotras conocíamos, que era el barrio Mameyes en Utuado, que nosotras ambas habíamos visitado a través de nuestra amistad con la artista Rosaura Rodríguez, su pareja Mario Gracia, y el campamento agroecológico que ellos tienen en Jayuya, que se llama Cantabonuco. Así que cuando nos topamos a Mameyes en el mapa, fue como encontrarse lo familiar y pues algo que nosotros reconocíamos en este espacio súper extraño y frío en Washington, D.C. Y eso nos llevó a un proceso de nosotras pues empezar a colaborar con Rosaura, con Mario, pero también con Elena y con Dani, que son familia de ellos, a tratar de dar, que supone que maybe Elena esté por ahí, a tratar de dar con dónde era este batey que él excavó. Él también narra en el diario el desenterramiento de un enterramiento indígena, que para nosotras también eso fue bien chocante de muchas maneras leerlo en el diario, pero esta búsqueda de este lugar terminó siendo como una red participativa de investigación donde nuestras amistades y sus vecinos empezamos a tratar de buscar maneras de dar con este lugar y resulta que el enterramiento que nosotros estábamos buscando, de donde Fewkes extrajo unas vasijas de cerámica y unas piezas de cerámica, era la finca de nuestras amistades en Jayuya. Y creo que eso es una de las líneas narrativas que estamos explorando en el proyecto, pero algo que ¿sabes? Hay un video en particular en el centro del espacio de instalación donde vamos con ellos y se puede ver la búsqueda de este batey. A nosotras nos interesaba la posibilidad de poder tomar prestadas estas piezas de cerámica y poder exhibirlas,
pero ahora mismo en el proceso que está el museo y su, pues, como el task un poco overwhelming pues la misión que tiene el museo ahora mismo de repatriar y de devolver éticamente muchos de sus objetos y pues ancestral remains que están en sus colecciones, no pudieron prestarnos esas piezas de cerámica, pero el no poder tener esas piezas de cerámica dio paso también a una reflexión de colaborar con estas personas y con otros artistas puertorriqueños a reflexionar en cómo, como dijo Sofía, cómo hay artistas y hay personas que crean a partir de los materiales que están en nuestro entorno. Así que en vez de tener esas piezas de cerámica de la colección, nosotros comisionamos a Amara Abdal Figueroa a que hiciera unas reimaginaciones de esas vasijas con tierra de espacios aledaños a donde estaba ese enterramiento. Y Rosaura hizo una reinterpretación del mapa de Fuchs con pigmentos naturales hechos con tierra también de espacios aledaños a ese enterramiento. Y entonces, pues, eso, en la instalación se cuentan historias como esas, ¿no? Relacionadas a la colección de Fuchs, pero también hablamos de la colección Teodoro Vidal, que es una de las colecciones más grandes de objetos de Puerto Rico, que está en el Smithsonian, que está en el Museo de Historia Americana. Y esa colección llegó al Smithsonian, custodiada también por la curadora Marvet Pérez, que es la primera curadora puertorriqueña que hubo en el Smithsonian, cuya contratación se dio gracias a un proceso de crítica interna institucional en el Smithsonian, ¿no? Que produjo, por órdenes del Congreso de Estados Unidos, produjo un informe que se llamó Willful Neglect, donde el Smithsonian reconocía la falta de voces y perspectivas y colecciones que contaran la historia de latinos en los Estados Unidos. Y como parte de querer corregir esa ausencia, ¿no? Entre otras cosas, pues contratan a Marvet Pérez en la institución y se genera el interés y los recursos en traer al museo esta colección de Teodoro Vidal, que incluye miles de objetos de artes populares, artesanía, tradiciones religiosas, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, es una colección que viene precisamente como a tratar de resolver ese problema institucional, disculpen. Y entonces, pues, se vuelve una accesión muy controversial también porque es una colección importantísima que había amasado Teodoro Vidal, que era un folclorista, investigador, que había sido asistente del gobernador Luis Muñoz Marín por muchísimos años. Y que la había coleccionado siempre hablando de que quería establecer un museo con esa colección en Puerto Rico. Y que la estaba coleccionando precisamente para que esos objetos no se fueran del archipiélago, pero nunca se generan las condiciones para que se cree ese museo. No, Teodoro Vidal no consigue nunca que el gobierno le otorgue un espacio para construirlo, por ejemplo. Nada, hay muchos debates al respecto que no voy a mencionar ahora, pero el punto es que decide donar su colección entonces al Smithsonian, al Museo de Historia Americana, donde ocupa este lugar incómodo, ¿no? De venir a intentar compensar, ¿no? Por la falta de presencia de Puerto Rico en esas colecciones y de la historia latina más ampliamente. Y tuvimos la fortuna de que gracias a un amigo de Marvet Pérez, Ramón Rivera Cervera, tuvimos acceso a muchas de las libretas de Marvet y muchas de sus notas de trabajo. Desafortunadamente Marvet murió muy joven y repentinamente hace más de 10 años, así que pudimos trabajar con sus notas, con entrevistas que ella dio donde hablaba de esta colección. Incorporarlas también en el trabajo que hicimos para entender un poco, ¿no? La complejidad del rol que ella ocupaba en esa institución y de las negociaciones que estaba haciendo en el proceso de producir lo que fue una magna exhibición que se hizo de esa colección, ¿no?
Y obviamente, pues, para nosotras es súper interesante que esta colección, pues, siempre se ha escrito sobre ella o se ha exhibido, enfocándose quizás mucho en la figura de Teodoro Vidal, ¿no? Su historia personal está preservada junto a la colección, ¿no? Aunque desafortunadamente, pues, mucho de su trabajo de investigación acerca de los artesanos que hicieron los objetos o las tradiciones a las cuales están relacionados, pues esos materiales no se incluyeron con la donación, están en Puerto Rico, donde también hay pues muchos otros objetos que él legó a la Fundación Luis Muñoz Marín. Así que también pues parte de nuestro trabajo de investigación fue entender como los distintos fragmentos de esta colección y de esta historia y buscar estrategias para contarlos en relación. Eh, y bueno, esto es pues parte de la colección de Santos, pero también dentro de la colección de Teodoro Vidal nos encontramos con este güiro hecho con una vaina de acacia, que se ha vuelto como una pieza bien importante para nosotras pensar sobre el Smithsonian, sobre los archivos, sobre todo este trabajo. Y ahora mismo uno de estos güiros es parte de la exhibición en el segundo piso también. Y lo que nos interesa es pensar que es una, ¿sabes? Una pequeña manifestación, ¿no? De la porosidad del archivo, ¿no? O de la inutilidad, quizás de ese ejercicio de pretender detener el tiempo y detener el clima, ¿no? Que es tan central como la ideología de conservación de este tipo de archivo institucional, ¿no? Y que por tanto tiempo ha sido una de las razones por las que personas en Puerto Rico como Teodoro Vidal han estado inclinadas a ceder sus objetos, ¿no? Y dejar que se vayan de Puerto Rico a falta de las condiciones para preservarlas de esas formas, ¿no? Así que ver que esta vaina continuó creciendo y continuó transformándose y eventualmente se rompió y soltó todas sus semillas y dejó de ser güiro y se volvió otra cosa estando en el archivo, pues fue para nosotros un encuentro bien importante. Y los dejo con eso, ¿no? Porque creo que precisamente nuestro trabajo se trata un poco de eso, ¿no? De pensar en cómo la vida continúa más allá del archivo o cómo el ejercicio del archivo y del museo de controlar el tiempo, de tratar de mantener las cosas fijas, ¿no? Es un ejercicio que siempre está fracasando de pequeñas maneras. Así que con eso le pasamos la bola a Reniel, que creo que ya hemos hablado de sobra, pero queríamos hacerle una pregunta a Reniel un poco como para abrir tu presentación, partiendo de todo esto que dijimos ahora, ¿no? Y pues reconociendo que tú trabajas en la universidad, que yo trabajo en la UP de Utuado, y, ¿sabes? Donde, bueno, estuvimos hablando de Jesse Walter Fuchs, la UP de Utuado está en Salto Arriba, que es un sitio arqueológico súper importante, y algunos de los objetos que les excavó allí están ahora mismo en la colección del Smithsonian. Y pues queríamos preguntarte, o bueno, que nos hables un poco de tus investigaciones y cómo estas investigaciones se relacionan a tus estudiantes que hoy estudian y visitan ese lugar arqueológico todos los días y que tú también nos has hablado, ¿no? de la curiosidad y el interés que tienen muchos de tus estudiantes pues con este material ancestral y también con entender de dónde vienen. Sí, pues saludos. Pues nada, yo tengo el privilegio de estudiar, de dar clases en el recinto de Utuado, ¿verdad? Es una universidad que está encima de un sitio arqueológico, posiblemente el sitio arqueológico más grande de toda la zona de Utuado, ¿verdad? Que Utuado es el epicentro arqueológico de la isla. Y entonces, pues, tengo allí como un laboratorio viviente donde yo con mis estudiantes, ¿verdad? Y la comunidad también pues tratamos de entender quiénes fueron esas primeras personas que habitaron ese espacio, ¿verdad? Pues como las colegas dijeron, yo soy arqueólogo y entonces pues el tipo de trabajo que yo hago, ¿verdad? Es un poco distinto al trabajo que hacen algunos investigadores de acá de los Estados Unidos cuando trabajan con el material patrimonial de mi tierra, ¿verdad? Porque yo trato de reconstruir mi propia historia, ¿verdad? Mi historia como boricua, quiénes fueron los primeros que llegaron a nuestra isla, ¿verdad? Cómo se desarrollaron esas sociedades.
Y hago eso a través del análisis de los materiales que nosotros encontramos en los sitios arqueológicos. Yo recuerdo cuando yo estuve estudiando en escuela graduada, que acá en los Estados Unidos, que el profesor, yo estudié un programa de arqueología del Caribe, y el profesor le preguntó a los estudiantes que estaban allí conmigo, ¿verdad? Yo era el único del Caribe. Les preguntó, mira, ¿y por qué ustedes están estudiando la arqueología del Caribe? Y la gente, diablo, porque diablo, la playa, que es bien bonita, porque diablo, porque que yo quiero estudiar cómo el ser humano se adaptó a las islas y entonces los impactos en la fauna, era una cosa así como que bien divorciada, ¿verdad? De esa herencia. Entonces yo decía, diablo, esta gente está haciendo algo bien distinto a lo que yo quiero hacer. Y yo como que nunca, como que había podido calibrar bien con cómo parafrasear ¿verdad? O describir lo que yo hago. Hasta que una vez nosotros estábamos en una huelga allá en mi universidad y entonces pues, de hecho, uno de los reclamos de esa huelga era que los Estados Unidos le devolviera a Puerto Rico el material arqueológico que tiene acá arrestado en los Estados Unidos. Entonces, pues yo dije, diablo, esta huelga nunca se va a acabar porque eso es difícil que pase. Pero bueno, el asunto es que una historia que yo le cuento siempre a mis estudiantes, que allí llegó a darnos instrucciones de cómo nosotros operar, una persona bien importante en nuestra historia política, Rafael Cancel Miranda. Entonces, pues, él llegó allí y nos estaba diciendo, diablo, espérate, ustedes están mal ubicados aquí, ¿por dónde van a correr si viene la policía? Él estaba dándonos... El asunto es que al mediodía él nos dijo, pues, miren, vamos a almorzar, y yo me fui con un grupo de profesores a almorzar con él. Y él iba uno a uno preguntándole, ¿qué tú trabajas? Y el otro, yo soy biólogo, ya, tú trabajas, va. Y entonces, cuando me pregunta a mí, ¿qué tú trabajas? Yo le dije, yo soy arqueólogo. Me dijo, wow, espérate, eso es muy importante. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dice, bueno, porque mira, los pueblos son como los árboles. Y un árbol con una raíz bien superficial, viene cualquier vientito y lo tumba. Pero un árbol que tiene una raíz bien profunda, puede venir el huracán que sea y ese árbol se va a quedar de pie. Y ustedes, los arqueólogos, son los que buscan las raíces más profundas del... Y yo dije, diablo, eso me mató. Yo dije, ok, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo hago. Y desde ese entonces como que, ¿verdad? Como que tengo bien clara cuál es mi misión en el trabajo que yo hago, ¿verdad? Entonces, pues, nosotros, o sea, yo no tengo opción, yo estoy sobre un sitio arqueológico. De hecho, yo le estaba contando a Natalia y a Sofía que mis estudiantes formaron una asociación, se llama la Asociación de Estudiantes de Arqueología y Reconexión Ancestral. Y eso fue un nombre que ellos inventaron y es precisamente eso. O sea, yo busco como que nosotros a través de la cultura material, ¿verdad? Como de esos elementos tridimensionales que nosotros excavamos, pues logremos reconectar con ese pasado, ¿verdad? Y entonces pues nos veamos como producto de toda esa historia que comenzó desde que las primeras sociedades descubrieron nuestra isla hace por lo menos 6.000 años atrás. Y entonces, pues, utilizando toda esa información, ¿verdad? O sea, quiero que entiendan que, o sea, la historia de nosotros siempre se cuenta, ¿verdad? O sea, el libro principal en las escuelas que se usa para hablar la historia de Puerto Rico es Puerto Rico, 5 siglos de historia. Entonces, pues, tú sabes, como si nuestra historia hubiese empezado cuando llegaron los españoles, ¿verdad? Y entonces, pues, tú sabes, en realidad eso no es cierto. Nuestra historia comenzó desde que esas primeras sociedades se montaron en canoa y llegaron a nuestra isla. Todavía estamos tratando de descifrar de dónde, ¿verdad? Pero quisieron esto hace miles de años atrás. Y empezaron a humanizar la isla, empezaron a transformar a Puerto Rico en un artefacto. Empezaron a alterar el paisaje, empezaron a introducir especies exógenas, y empezaron a crear toda esta, ¿verdad? Esta isla que nosotros conocemos al presente. Y nosotros, pues, a través de diferentes técnicas que tenemos a nuestra disposición, ¿verdad? Porque nosotros somos científicos, o sea, nosotros no somos como Indiana Jones, que su herramienta científica son una pistola y un látigo. Nosotros somos gente pues que utilizamos, ¿verdad?, la ciencia para tratar de reconstruir, ¿verdad?, esa historia. Y yo como arqueólogo, parte de mi misión es también traducir esa historia, ¿verdad?, que derivamos de la ciencia al pueblo. Porque tú sabes, mucha de la arqueología se hace para los arqueólogos, ¿no? Y entonces, pues, parte de lo que yo hago es ir a las escuelas
y hablar con los nenes y las nenas, y créanme que ellos cuando empiezan a ver esto, yo les llevo huesos, por ejemplo, les digo, pues mira, los indígenas se comían el manatí, y ellos, ¡wow! Porque pues el manatí ya como que nosotros hemos humanizado ese animal, como que diablo, comerse un manatí es como comerse un bebé, pero... Pero bueno, o sea, yo le llevo una costilla de manatí y le digo, mira, ellos se comieron esto, y entonces cómo ellos lo picaban, y entonces ellos como que se van en un viaje, espérate, como que diablo, espérate, es verdad que no habían cuchillos de metal, ¿cómo rayos ellos, y cómo cogían el manatí, lo montaban en una canoa, espérate, y entonces ellos están como que, ¡guau! Y, y entonces, pues, tú sabes, y los pongo a como que a pensar en conceptos, tú sabes, algo que siempre hago con ellos es que, ¿verdad? Y es una historia que yo siempre cuento porque es la realidad. Yo digo, ven acá, ¿y quién descubrió a Puerto Rico? Y todo, yo, Cristóbal Colón. Y yo, ok, ¿y qué quiere decir descubrir? Ah, pues el que encuentra algo primero. Y yo digo, ok, ¿y quién encontró primero a Puerto Rico? Y ellos rápido lo resumen todo en los taínos. Entonces yo, pues, ¿y quién descubrió a Puerto Rico? Y están ahí como que, diablo, ¿qué pasó aquí? Pero ¿por qué yo, ven acá, miran a la maestra como que, si usted me metió un paquete? Pero pues, tú sabes, y en realidad, o sea, son datos históricos, o sea, y yo lo que trato es de usar esa evidencia que nosotros recuperamos a partir de las investigaciones para presentarle una información que en realidad se ancle en datos que hayan sido obtenidos sistemáticamente. Eso es un poco de lo que yo hago. Bueno, y obviamente nuestra próxima pregunta empieza hablando de cómo hemos visto a Reniel hablar frente a distintos tipos de audiencia y cómo siempre la audiencia está bien emocionada. Y creo que como que ya eso se manifestó y no hay que decirlo, pero sí te hemos visto hablar y sabemos que el trabajo que tú estás haciendo y ese tipo de presentaciones públicas que haces de tu trabajo atrae a muchos tipos de personas, ¿no? No solo gente que ya les interesa la arqueología o niños, sino también pues muchos artistas como nosotras, muchas personas de distintos campos que por distintas razones se emocionan y se entusiasman, ¿no? con lo que tú estás presentando, pero también que desde ahí se van en muchos viajes distintos, ¿no? O sea, que tu trabajo, pues como estabas diciendo, está súper anclado en una investigación científica, pero creo que también parte de lo que acerca a mucha gente a tu trabajo es tu apertura a estar en diálogo con muchos tipos de personas, a la posibilidad de aprender de muchos tipos de perspectivas, a escuchar a todo tipo de personas quizás no entrenadas académicamente en ese campo, pero con sus propias teorías, con sus propias búsquedas o investigaciones de temas relacionados. Entonces, en el video nuestro de la alianza, ¿no? De esa búsqueda del batey en Jayuya con nuestros amigos, pues nos contaste, ¿no? Que te impresionó cuando viste ese video también estar escuchando a las personas que están en el video, hablando de sus propias conexiones a ese territorio que de repente descubren que es el lugar también que fue un batey. Y nada, queríamos que nos hablaras un poquito como de estas experiencias tuyas interactuando con personas más allá de tu campo, ¿no? Y cómo piensas sobre esas búsquedas que tienen muchos boricuas relacionadas a sus raíces más profundas. Sí, pues yo cuando fui a ver la exhibición, ¿verdad? Pues yo no sabía, yo fui con mi querida amiga Lara Sánchez, que está por ahí en una esquinita, que ella es profesora aquí en NYU de geoarqueología. Y entonces, pues yo fui y no sabía qué esperarme. Lo primero que yo escuché mi voz cuando yo iba llegando ahí, yo dije, "¿A rayo, qué es esto?" Cuando veo la carota mía ahí, ¿verdad? Entonces, pues nada, empecé a ver como que la exhibición y entonces de repente llegué a este video de cuando ellos estaban allí metidos en esta quebrada y hablando de la tierra y de los procesos de la tierra. Yo estaba viendo eso con Lara. Y yo no sé, ese video a mí como que me llegó a las tripas, no sé por qué. Es un poco, yo no sé, ¿verdad? Ustedes habrán visto la carátula del disco de Bad Bunny, ¿verdad? Que tiene dos sillas que nosotros compramos allí siempre en Walmart. Yo me la imaginé en la casa de mi mamá en San Lorenzo y yo creo que por eso es que como que la gente conecta con esto. Entonces,
yo escuchándolos a ellos, yo estaba aprendiendo, ¿verdad? Y yo creo que mucha de la información que yo utilizo como arqueólogo no viene de los otros arqueólogos, viene de la gente que yo estoy escuchando. Los artistas, tú sabes, siempre le dan una mirada bien distinta a los materiales. Yo recuerdo, yo tengo este montón de piedras que estoy estudiando y yo llevé un escultor y cuando el escultor las vio me dijo, mira, una escuelita. Y yo le dije, wow, pero ¿y por qué tú dices una escuelita? Me dice, pero mira todas las manos que hay aquí, mira la mano de este, mira la mano de la otra. Y yo nunca había visto eso de esa forma. De hecho, yo una vez, yo tengo este amigo que me parece que es una de las personas que más entiende el tema indígena en Puerto Rico. Él no es arqueólogo ni antropólogo, él se llama Robinson Rosado. Y él tiene una hipótesis de que en Caguana es este sitio arqueológico muy importante en el centro de la isla, en Utuado, el sitio más conocido de todos los sitios arqueológicos de las Antillas. Y entonces él cree que una de la plaza principal, la plaza que está en el medio, representa a un ser mítico que se llamaba Iguanaboina, que era mitad iguana y mitad serpiente. Y entonces, pues yo voy con otros dos colegas porque él nos quería presentar su información, ¿verdad? Su forma de ver esto. Y entonces él coge y va con ellos están como que tripeando, será este tipo se metió cojoa, qué sé yo, ellos están como que este tipo está volado. Y él como que pues los dejó como que ellos se fueran y me dijo, pues Reniel, vente conmigo. Y entonces él me dice, mira, párate aquí. Y me dice, ¿qué tú ves? Y yo le dije, pues mira, yo veo que ahí hay unas piedras metavolcánicas que las trajeron de aquí. Yo me fui en un viaje ahí bien técnico, ¿verdad? Y él me dice, ¿tú estás viendo bien eso? Y yo, sí, ¿no? Y yo estaba ahí. Y entonces él me dice, ven acá, te voy a preguntar algo. Con tu abuelita, cuando tú hablabas por mucho rato, ¿qué ella hacía? Yo, en verdad, yo me acuerdo que mi abuelita, a veces cuando yo hablaba con ella por mucho rato, ella se ñangotaba. Y entonces él me dice, pues mira, muchas sociedades indígenas no están hablando con el otro parado como nosotros lo hacemos. La gente se ñangota para hablar, ¿verdad? Es la posición del compi. Yo me acuerdo de Sonchen Logroño que tenía el personaje del compi y el compi se cogía y se ñangotaba, ¿verdad? Y se paraba. Y yo le decía, y me dijo, pues dale, ¿tú crees que la gente estaba aquí parado mirando lo que estaba pasando allá adentro? Y yo, diablo, no, en verdad, que no. Me dice, ñangótate. Y cuando yo me ñangoté, yo dije, ¡ah, diablo! Ahí es que yo vi la iguana, vi la serpiente, vi lo que él me estaba enseñando. Y él me dijo, mano, es que ustedes no saben mirar las cosas. Me dijo, por ejemplo, cuando tú vas a analizar un trigonolito o un semí, ¿verdad? Que es esta pieza emblemática de las sociedades indígenas de Puerto Rico, ¿cómo tú la analizas? Ah, pues yo lo pongo en una mesa y yo lo cojo con el caliper y me dicen, es que si los indígenas no tenían una mesa para estar poniendo nada para verlo, tú tienes que levantarlo y mirarlo así, mirarlo asado. Y yo dije, a rayo, en verdad. O sea, y esto es información que llega desde diferentes vectores, ¿verdad? Que a veces uno como que se cierra a eso, pero en realidad hay un montón de gente que tiene datos que aportar. Y yo viendo ese video, definitivamente yo estaba ahí aprendiendo una lectura del paisaje, de cómo se transforma. Ellos hablan del río y cuando tira el sedimento para acá. Y Lara es geoarqueóloga y ella estaba como que también conmigo, como que dicen, diablo, ellos están hablando de lo que yo hablo, pero están hablándolo en sus propios términos, pero están viéndolo de manera correcta. Y además de que esa escena de esa quebrada, yo me acuerdo que yo cuando vine se lo dije a mi esposa, Mael, que está por ahí también, le dije, mira, yo he visto esa quebrada, por eso es que te hablo del disco de Bad Bunny, porque yo como que evocó ese tipo de sensación en mí, ¿verdad? De algo que es un referente de lo que nosotros vemos a nivel, o sea, en la arqueología tiene un concepto que se llama de fenomenología, ¿verdad? Del paisaje. Y eso de lo que te habla es de estar en el espacio, ¿verdad? Y cómo uno mira el espacio cuando uno está parado ahí. Y entonces, pues, o sea, tú tienes un mapa y tú ves las cosas bidimensionalmente. Y muchas veces la gente cuando ve la arqueología y lee sobre ella, ve la cosa así, un mapa, la ve en dos dimensiones. Pero es muy distinto a cuando tú estás ahí parado en el espacio y tú como que ver lo que está, pues yo como que me sentía parado ahí con ellos, tú sabes, entendiendo lo que ellos, lo que ellos estaban diciendo y por eso es que esa parte de la exhibición fue como que la más que me impactó a mí. Hay algo, eso que tú hablas de como sentirte en el video que estabas parado en ese lugar, un comentario que Sofía y yo nos decíamos de la experiencia de ir con Mario, con Rosaura, con Dani y con Elena, que están aquí, era que, o sea, nosotros somos de la ciudad,
Así que nosotros estábamos en la búsqueda del batey y no sé si fue Dani o Mario que dijo, no, como yo dije, nos pasamos del punto que nosotros teníamos de donde era el batey. Y dice, bueno, sí, allá abajo había un plano, tú no te diste cuenta. Y todos hablaban de este plano que habían visto y nosotras como que nosotras nos dimos cuenta de un plano, pero fue bien hermoso también reconocer cómo pues, estas personas que viven ahí tienen una lectura del espacio, ¿no? Y nosotros estábamos como que tratando también de entender el espacio a través de su lectura y de sus ojos, ¿no? Y que eso es algo que yo creo que todas estamos tratando de aprender cuando miramos a la tierra y al paisaje puertorriqueño. Es como nosotros aprendemos a leerlo luego de tanta intervención y tanto desarrollo y tanta infraestructura que ha sido impuesta, ¿no? Cómo aprendemos a leerlo desde nuestro lugar. Que nada, que es algo que me hizo pensar lo que dijiste. Y te voy a añadir algo. Eso que tú dices de verlo. Yo también soy nacido y criado en un edificio allá en Río Piedras, ¿verdad? Y me voy a trabajar a Utuado. Y, y yo cuando llegué, yo en verdad llegué como guillado ahí de, tú sabes, el arqueólogo que sabe y que tiene el doctorado. Y aquella gente me bajó rápido, me bajó para el piso bien rápido. Por ejemplo, lo primero que me hacía aquella gente era que me llevaba para el monte. Y entonces, pues yo me metía en el monte y yo salía todo enfangado de pie a cabeza. Y ellos salían limpiecitos. Y ellos me decían, es que tú no sabes caminar. Y yo ¿cómo que yo no sé caminar? Y me dicen, es que tú caminas con los pies muy pegados al piso. Tienes que empezar. Y yo, a rayo, yo no me daba cuenta. Me enseñaron como que a caminar en el monte. Y otra cosa que yo no sabía era guiar en el monte. Entonces, tengo una experiencia de que yo voy donde estos agricultores que me iban a llevar a este lugar donde salió una pieza increíble, ¿verdad? Y yo quería saber de dónde salió ese objeto. Y entonces, pues, yo llego con mi Jeep, ¿verdad? Wow, guillado de arqueólogo con Jeep. Y entonces, pues, yo voy y ellos me dicen, bueno, ¿quieres que guiemos nosotros en nuestro carro? No, no, vengan conmigo, va. El asunto es que cuando yo voy subiendo por la montaña, así le pongo el 4x4 y me quedé con la palanca en la mano. Entonces, pues, cojo y bajo para atrás ahí, ¡guau! Entonces cojo, me parqueo ahí, ¿verdad? Entonces ellos me dicen, pues ahora te vamos a llevar un Jeep verdadero, esa porquería que tú tienes no sirve. Entonces cogen, levantan así una carpa y encuentran este Jeep, todo está talado, que era un Jeep Suzuki ahí, y así se metieron por aquel monte, iban todo el camino vacilándome, ¡guau! Entonces, pues cuando bajamos de allá, vamos allí un chinchorrito, y ellos me presentan y dicen, bueno, sí, a todo el mundo, saludos, sí, les presento aquí, este es el profesor 4x2. En ese momento me quedé como 4x2 y en realidad fue una lección de humildad, fue una lección como que de horizontalidad, ¿verdad? Porque a veces cuando uno está ubicado en la academia, uno cree que uno va a interactuar con gente y que uno es el que tiene el conocimiento, pero esta gente lo que me estaba demostrando era lo contrario, que yo era el que tenía que aprender, que yo estaba en el territorio de ellos, ¿no? Y cuando yo empecé a entender eso, entonces es que empecé a engranar, ¿verdad? Y entonces a articularme mejor, ¿verdad? Con el entorno donde yo estaba trabajando. La otra pregunta que te queríamos hacer gira en torno de las piedras del Padre Nazario, que pues no pensamos que en tu introducción quizá ibas a hablar un poco de eso, pero pues puedes hablar un poco de eso, pero lo que nosotros estábamos, lo que nos atrajo a nosotros a las piedras del Padre Nazario que están en el Smithsonian es que están catalogadas como falsas. Y yo me acuerdo que la primera vez que nosotras estábamos tratando de dar con las piedras, decía que estaban en el LA Fake Collection y nosotras estábamos, ¿qué es el LA Fake Collection? Y resultaba que en un momento había una tal colección que ya no existe, que se llamaba Latin American Fake Collection. Y nada, yo creo que a nosotras nos interesa también preguntarte si puedes hablar de tu experiencia trabajando en el Smithsonian, haciendo investigación en el Smithsonian o en otras instituciones de los Estados Unidos, donde tienen estas piedras en parte, como parte de sus colecciones, también catalogadas como falsas. Bueno, pues no sé si todo el mundo conoce aquí de las piedras de las que, ¿verdad? Habla Natalia, pero las piedras del Padre Nazario son como que un conjunto de objetos, ¿verdad? Son piedras que son antropomorfas, tienen formas como humanoides, y entonces tienen una serie de símbolos que parecen indicar algún tipo de sistema de anotación antiguo, ¿no? Estas piedras se encontraron en el sur de Puerto Rico y el primero que las reportó fue un sacerdote que se llamaba el Padre Nazario.
que supuestamente la historia es como una historia de película, ¿verdad? Que él supuestamente fue llamado al lecho de muerte de una anciana que le quería contar un secreto de su familia, y ese secreto era dónde estaba enterrada la biblioteca de los indios. Y entonces pues le dio unas instrucciones al sacerdote, y el sacerdote fue y llegó a un área donde había una laja de piedra, y él levantó esa laja de piedra y entonces se metió como por un área tunelada y empezó a sacar objetos, ¿verdad? Supuestamente como 800 piezas que tenían ese tipo de inscripción. Y entonces pues el sacerdote, cuando las vio, como vio que era algo bien distinto a todo lo que había salido en la arqueología de Puerto Rico, pues él empezó a hacer su propia interpretación de las piedras. Y como era común en el siglo XIX, él empezó a plantear que las piedras era lo que los símbolos que tenían representaban escritura hebrea y que estaban asociadas con las tribus perdidas de Israel. Entonces se pueden imaginar que esto pues tuvo, la gente cuando empezó a escuchar esto, dijo, este cura está loco, ¿verdad? Y entonces pues el primero que viene, o sea, viene un investigador francés, se llevó unas cuantas de esas piedras, 38 de ellas están en el Museo du Quai Branly, ¿verdad? Eh, pero después, cuando llega este investigador que ustedes mencionaron previamente, Jesse Walter Fuchs, él va donde el padre Nazario y está buscándolo, y él le ofrece $800 al padre Nazario porque le entregara la colección completa de objetos que él tenía, tanto las piedras estas como otras piedras de su colección. El padre Nazario se negó, pero en aquel momento es Jesse Walter Fuchs, ¿verdad? Parece molesto con el padre, que él escribe en sus notas, pues que él vio en la casa del padre estas 800 piedras y que él las creía falsas. Y él las registra como falsas ¿verdad? En el Buró de Etnología Americana, eventualmente, ¿verdad? Se transfiere al Smithsonian. Entonces, pues, el asunto es que, como nosotros sabemos, ¿verdad? En la ciencia hay algo que le llaman los expert systems, ¿verdad? Que depende de quién diga algo, pues de eso depende su valor. Y entonces, pues, Jesse Walter Fuchs dijo que eran falsas, y desde ese momento, estamos hablando de 1903, las piedras se quedaron como falsas. Y entonces, pues, no tan solo en el Smithsonian donde están, sino también en el Peabody Museum en Harvard, ¿verdad? Y en los demás museos donde estas piedras se han encontrado, siempre están clasificadas como falsas. Pero cuando yo fui al Smithsonian a estudiarlas, ¿verdad? Porque Jesse Walter Fuchs, como quiera, aunque creía que eran falsas, se llevó algunas de ellas a los Estados Unidos. Y le pregunto a la gente allí, ¿ustedes han hecho algún estudio sobre estas piedras para establecer por qué son falsas? Me dicen, no, es que tienen símbolos y se supone que sean falsas porque pues esos símbolos no se supone que estén asociados con las sociedades indígenas de la isla. Y entonces pues yo me he puesto a hacer la investigación sobre las piedras, ¿verdad? Mi especialidad en la arqueología es precisamente el trabajo sobre piedras de las sociedades indígenas del Caribe. Y en efecto he visto que la vasta mayoría de esas piedras son antiguas. O sea, hay unas que sí, se hicieron en el tiempo del padre y sabemos, tenemos hasta evidencia de quién hizo algunas de ellas, pero la vasta mayoría de ellas son piedras antiguas. El asunto es que no sabemos todavía, no lo hemos logrado establecer qué representan estas piedras porque son algo completamente enigmático. O sea, no es algo que nosotros habíamos visto antes en la arqueología del Caribe. O sea, pero pues, o sea, lograr primero acceso a esas piedras en el Smithsonian fue un tostón. Porque, tú sabes, yo sí me he topado con esto, ¿verdad? O sea, uno hace la solicitud para ver estos materiales allí y entonces pues tienes que ponerte en una fila, tú sabes. Y yo, espérate un momentito, hasta aquí llego yo. Porque yo fui al Museo del Indio Americano y cuando un grupo indígena de los Estados Unidos pide acceso a esos materiales, le tienen hasta un salón allí para que prendan incienso. Entonces, porque ellos sí se ve como una conexión directa con esos materiales, pero nosotros como boricuas no pasamos el mismo proceso. Nosotros tenemos que ponerlo en la misma fila que el resto de la gente. Cuando ese material es material nuestro. Se encuentra en el Smithsonian por cuestiones políticas, por cuestiones históricas de cómo se dio, pero ese material es nuestro y nosotros tenemos que tener un acceso privilegiado a ese material. Yo no creo que nosotros tengamos que hacer la misma fila que tiene que hacer todo el mundo. O sea, porque en realidad nosotros somos los descendientes de esas sociedades indígenas que están ahí. Y yo ese problema no solo lo experimenté en el Smithsonian, y tenemos que entender, o sea, esto pasa en el Peabody Museum en Harvard, tenemos que entender que
yo creo que así como vemos nosotros en el caso de los inmigrantes, que Estados Unidos tiene posiblemente la mayor cantidad de espacios de detención que existe en país alguno en el mundo entero, ¿verdad? Y mi colega Ula me puede corregir, tiene más de 200 espacios de detención. Asimismo, tiene espacios de detención de material arqueológico también de grandes partes del mundo. O sea, porque esto es como, yo una vez le planteé a Natalia y a Sofía que yo cuando llegué al Smithsonian a ver estos materiales, yo sentía que había llegado como un Guantánamo arqueológico. Yo como que decía, sí, porque este material llegó ahí y quedó apresado y entonces yo para poder verlo tengo que pasar 50 filtros y entonces es como que no lo toque, que si tienes que tocarlo con los guantes, que si esto, que si lo otro, y yo como que, rayo, ¿qué es esto? Me sentía como cuando tú vas a visitar a alguien en la cárcel que te chequean de pie a cabeza. De hecho, yo fui a ver las piedras del Padre Nazario que está en el Museo du Quai Branly en París. Y yo tuve un policía conmigo todo el tiempo, y no era un policía, era un arqueólogo. Él estuvo conmigo todo el tiempo ahí, yo con los materiales, y él como que velándome, ¿verdad? Y yo comprendo, ¿verdad? Porque pues cada museo tiene su protocolo, pero en realidad, o sea, yo me sentía como que, yo no sé, tú sabes, como que teniendo que pedir tanto permiso para un material que es patrimonio nuestro, o sea, o sea, yo sé que para alguna gente puede sonar, ¿verdad? Complicado, controversial, lo que sea, pero para mí no lo es. O sea, ese material puede estar en el Smithsonian, pero no es del Smithsonian. ¿Ok? Ese material, o sea, está ahí por unas situaciones de colonialismo y les voy a decir, la razón, o sea, si ustedes se ponen a ver las notas de campo de Jesse Walter Fuchs, que él iba, por ejemplo, a donde la gente de la comunidad y le decía, mira, regálame las piedras, porque eso es bien importante, porque esas piedras las vamos a pulverizar y las vamos a convertir en pólvora para las armas que vamos a utilizar en la guerra. Así que de esa manera, ustedes dándonos las piezas a nosotros, pues, ustedes están contribuyendo a la seguridad de los... Y yo decía, diablo, o sea, estas son cosas que él llegó y él ponía anuncios de periódicos para que la gente le vendiera cosas, se las llevaba. O sea, ustedes ven las notas de campo y ustedes pueden entender el contexto político en el que se dio eso. Y una vez entienden el contexto político en el que se dio eso, entonces uno mira el contexto político en el que esos materiales todavía se encuentran aquí. Pues entonces tú ahí empiezas entonces a entender tal vez, ¿verdad? Por lo menos del punto de vista donde yo veo esta dinámica. Entonces, pues, o sea, pero no quiero singularizar el Smithsonian porque cada museo tiene sus propios protocolos, ¿verdad? O sea, pero yo estuve hace poco en Dinamarca y era peor todavía. Porque allí, olvídate, no, que si no se puede, que si hay que ir para acá, que si lo otro, que si te podemos dar 3 horas. Y yo, ¿cómo que me puedes dar 3 horas? Yo vengo de Puerto Rico. O sea, yo vengo de Puerto Rico. ¿Cuándo de Puerto Rico? O sea, alguien como yo que esté en una universidad que quede en el medio de la isla, que la quieren cerrar, que no tiene recursos para nada, yo vengo para acá y tú me vas a decir a mí que tú me vas a dar 3 horas para ver el material mío. ¿En serio? O sea, como que, ven acá. O sea, y esto habla no solo del problema que tienen los boricuas, ¿verdad? Con conectarse con este material, ¿verdad? Que también uno tiene que verlo de lejito. O sea, yo quiero que ustedes cuando vean el video de las colegas, vean que ellas están cogiendo la pieza y tocándola con las manos y qué sé yo. Yo creo que ese es el planteamiento aquí, ¿verdad? Es como que uno llega ahí, es como que tienes que tocarlo como si eso fuera un objeto, que es una cosa, como, ¿verdad? Como si estuviera en un contexto médico, como si le fuera a dar lepra a la piedra, yo no sé, pero en realidad, tú sabes, nada, yo creo que nosotros tenemos que repensar eso, ¿no? Y verlo dentro del contexto de la situación política que todavía Puerto Rico tiene en relación con los Estados Unidos, porque esos son materiales que están ahí por parte de un proceso que fue de colonialismo, ¿no? Y eso no hay manera de taparlo. Esa es la realidad totalmente con respecto a las piezas que están acá. Gracias. Y justo en estos días, por casualidad, ya planificando tener esta conversación hoy, estaba leyendo un libro de historia de Puerto Rico que mencionaba, ahora no tengo el dato exacto, quisiera tener el celular encima, pero mencionaba que justamente durante las negociaciones de la guerra hispanoamericana, del Tratado de París, Estados Unidos menciona en algún momento, ¿no?, que la ocupación de Puerto Rico y de Filipinas es una manera de compensarle por el gasto militar que habían hecho los Estados Unidos durante la guerra, ¿no?
O sea que de alguna forma el quedarse con Puerto Rico y con Filipinas después de la guerra era un tipo de restitución, ¿no? Un tipo de compensación por su gasto en la guerra, que yo pienso que para nosotras ha sido bien importante en el proceso, ¿no? De pensar este proceso de devoluciones éticas y de cómo interactuar o dialogar con el Smithsonian y con sus protocolos institucionales. Rechazar un poco la conversación que se podría ir por la vertiente de quiénes son los legítimos descendientes de estos pueblos indígenas que pueden ser reconocidos con la potestad de hacer este reclamo, y en vez afirmar que precisamente que esta colección es parte de un botín de guerra, ¿no? Y es parte de un saqueo ligado a esa invasión, que es un saqueo a todos nosotros, ¿no? Más allá de entrar en esa conversación sobre el indigenismo en Puerto Rico, que también es súper importante, ¿no? Pero que parte de nuestro cuestionamiento, ¿no? Ha sido también pensar en precisamente el contexto político de esa colección y cómo eso tiene que ser parte de cualquier conversación que se vaya a dar sobre cómo los puertorriqueños podríamos tener potestad, ¿no? o influencia sobre el manejo de esas colecciones. El Smithsonian tiene, por ejemplo, entre sus protocolos la idea de shared stewardship, ¿no? O de administración compartida, ¿no? Que son otras posibilidades, ¿no? Ante la limitación, por ejemplo, que hay en Puerto Rico en términos de infraestructura a la hora de pensar en lo que implicaría traer estas colecciones de vuelta a Puerto Rico, ¿no? Obviamente, hemos tenido muchas conversaciones ya acerca de esto en el pasado contigo y es un tema como bien complejo. Pero yo, o sea, siempre recordamos que en algún momento tú nos mencionaste que estas colecciones eran como una diáspora de objetos que no tenían un lugar a donde regresar, ¿no? Y que parte del problema pues era esa crisis institucional y política que hay en Puerto Rico. Y quisiéramos hablar, o sea, quisiéramos que hables un poquito de eso precisamente, ¿no? De cuál es la crisis que enfrentan estas colecciones en términos de su manejo en Puerto Rico, del manejo de las colecciones que están en Puerto Rico, pero también pues cómo eso complica esta conversación a la hora de buscar reclamar la devolución de colecciones que están fuera. Sí, pues mira, en el Caribe antillano, Puerto Rico es la isla en donde más fondos se gastan en arqueología. O sea, en Puerto Rico se gastan millones de dólares haciendo proyectos arqueológicos, principalmente ligados a procesos de construcción. ¿Por qué? Porque cada vez que se va a hacer una construcción que tiene el potencial de afectar adversamente un sitio arqueológico, pues se tiene que hacer un estudio. Interesantemente, a la vez que se gastan todo ese montón de millones de pesos, no hay inversión de parte del gobierno en crear, por ejemplo, un depósito nacional de material arqueológico. O sea, nosotros no tenemos un lugar donde poner este material que cumpla con los estándares pues, que se regulan, ¿verdad? Este tipo de contexto. Entonces, pues, ahí estamos como en una situación complicada, ¿verdad? Porque mis estudiantes cuando están en mi universidad y me dicen, diantre, profe, pero ¿y los materiales que estaban aquí? ¿Dónde están? Y yo allá. Pues dale, pues yo quiero que nos los devuelvan. Y yo, diablo, pero ahí entonces estamos en la situación compleja de que no tenemos dónde ponerlos, ¿verdad? Entonces, pues nada, o sea, ese es o sea, otra cosa que no tenemos, que es diferente a otras islas de las Antillas. Tú vas a Cuba, por ejemplo, y en cada provincia hay al menos una sala de exhibición, un museíto arqueológico. Tú vas a la República Dominicana y está el Museo del Hombre Dominicano. Tú vas a las Antillas Menores y en las Antillas Menores, en cada isla, hay un contexto para presentarle el material indígena a la gente. En Puerto Rico no tenemos un Museo Nacional de Arqueología. Eso es un problema que tenemos, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿por qué? O sea, ¿por qué nosotros no tenemos un Museo Nacional de Arqueología si aquí se están invirtiendo un montón de millones de pesos en arqueología? No hace sentido. ¿A dónde va todo ese material que se saca de los contextos arqueológicos? Y tenemos que entender que nosotros en Puerto Rico tenemos dos leyes, ¿verdad? De arqueología. La ley 112, que es nuestra ley estatal, que prohíbe que se saquen piezas arqueológicas de Puerto Rico sin el consentimiento del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y tenemos la ley, el National Historic Preservation Act, la sección 106, que es la que regula, ¿verdad?, las oficinas estatales de conservación histórica, la ley federal,
que no tiene rollos con eso. De hecho, esa ley lo que plantea es que el material arqueológico debe ir al depósito más cercano al lugar de donde sacaron los materiales, que cumpla con los guidelines federales, ¿verdad?, sobre la custodia, el manejo de los materiales arqueológicos. Así que cuando se hacen proyectos que se hacen en bases militares, por ejemplo, en terrenos federales, se hacen con fondos federales o requieren permisos federales, ese material muchas veces se saca de Puerto Rico sin el consentimiento para nada de nosotros. Ese material se saca y nosotros no sabemos ni dónde termina. De hecho, nosotros tenemos un caso bien interesante de un sitio arqueológico que se llama Bajácana, que es como tú encontrar Caguana, es como el Pompeya boricua, es como tú tener un sitio completamente sepultado, unos batalles, una cosa preciosa. Se excavó por un proyecto del Cuerpo de Ingenieros, se sacaron un montón de materiales. Entonces, cuando ahí fue el gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, le dijo al del Cuerpo de Ingenieros que tenía que darle un inventario del material que iba a sacar. Y entonces él cogió y le dijeron, sí, se lo damos después. Nunca le dieron el inventario, se llevaron los materiales para Estados Unidos. Después de los años, ya que parece que se dieron cuenta que estaban gastando demasiado dinero, porque en los Estados Unidos las agencias federales que se encargan de ese material tienen que pagar por espacio de mantenimiento de ese material, pues se dieron cuenta de que estaban pagando demasiado y se lo devolvieron a Puerto Rico. Se lo dieron a la UPI, a la Universidad de Puerto Rico, sin $1. Le dieron, toma el material. Y entonces le preguntaron, pero ¿esto es todo lo que ustedes se llevaron? Sí, sí, eso es todo lo que ustedes se llevaron. Y entonces a mí me llamaron para entrevistarme y me preguntaron y yo dije, eso no es todo lo que se llevaron. Y ellos me dicen, pero ¿y por qué usted plantea eso, que no es todo lo que se llevaron? Porque ellos no tienen claro lo que se llevaron. Me dice, pero ¿por qué usted dice eso? Es decir, porque yo hice un estudio de unas piedras que a través de un proyecto del Cuerpo de Ingenieros, ellos me mandaron esas piedras a mi laboratorio y cuando yo acabé el estudio me pidieron que las devolviera a los Estados Unidos. Y yo le dije que no las iba a devolver, que se iban a quedar en mi laboratorio. O sea, y ellos no tienen ninguna constancia de ese material que está en mi laboratorio. Así que ustedes no, o sea, que yo les aseguro a ustedes que todo el material que se sacó no sabemos si volvió para atrás. Entonces, pues, pero lo devolvieron sin ningún apoyo económico para trabajar con ese material. Y esa es la realidad que nosotros tenemos. O sea, todo este tema de la arqueología y el patrimonio de toda esa cultura material es un tema que yo creo que refleja claramente nuestra situación política, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que a través del análisis de todas estas dinámicas, nosotros podemos conceptualizar tal vez ideas de cómo nosotros lidiar con, no solo con que a través de un proceso de restitución, los Estados Unidos apoyen de alguna manera la creación, que paguen. Ahora mismo se están gastando un montón de millones de pesos en proyectos de FEMA, de miles de cosas, donde se va a sacar material arqueológico, pero en ninguno de esos proyectos se ha planteado la posibilidad de que parte de esos fondos se destinen a crear un depósito nacional de materiales arqueológicos. Porque una vez nosotros tengamos ese depósito, podemos empezar a decir, ya no queremos share stewardship ni nada de eso, devuélveme el material que ya yo tengo dónde ponerlo. Ya yo tengo dónde ponerlo, pero hasta donde no se dé eso, o sea, hasta cuando no se dé eso, pues vamos a estar en esta situación. Nos están mandando a ir cerrando, pero Vamos a queremos combinar las asegurarnos- últimas dos preguntas. Sí, vamos a combinar las últimas preguntas que teníamos porque queremos como que aprovechar esa misma línea de pensamiento y terminar un poco de anclar esta conversación en el presente, ¿no? Que siempre que hablamos de la historia creo que es como bien importante asegurarnos de aterrizar en el presente y de hacer esos vínculos bien claros, ¿no? Y en las conversaciones contigo preparándonos para hoy surgió este tema también, ¿no? De todas las otras maneras en que nuestro patrimonio está ahora mismo en peligro también pues de la desregulación, del proceso, o sea, por culpa de las amenazas que hay ahora mismo al Instituto de Cultura Puertorriqueña. No sé si quieres elaborar la pregunta, perdona que... Sí, bueno, un poco un tema que nosotros conversamos en
en nuestra conversación de preparación es pues, una pues que la medida que quiere pasar Rivera Schatz para meter el Instituto de Cultura y trasladarlo al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y cómo eso hasta cierto punto es pues para apresurar los procesos de permisología, ¿no? Que me hace también pensar en lo que estabas hablando de en la cantidad de dinero que se invierte en Puerto Rico para estas excavaciones. So que hay una parte de la pregunta que es a partir de qué implica eso, ¿no? ¿Qué implica que pues, el Instituto de Cultura, que ya es una institución bastante debilitada por muchas razones, entre dentro de este departamento? Pero también hay una parte de la conversación que tiene que ver con la federalización de nuestro patrimonio. Y también con algo que nos comentaste acerca de cómo, por ejemplo, ahora mismo en Esencia, que es una de las luchas más prevalentes por tierra, ¿no? También hay sitios arqueológicos, ¿no? Que posiblemente pues los excavarán, construirán un museo, dice, te habías dicho que dentro de Esencia, ¿y quién va a tener acceso a ver esas piezas, ¿no? La gente que vive allí. Así que es una pregunta de ambas partes, ¿no? Como qué implica que el Instituto de Cultura entre dentro de esta oficina, pero también qué implica que nuestro patrimonio se federalice. Sí, pues nosotros actualmente tenemos un gobierno en Puerto Rico que es una traducción del gobierno de los Estados Unidos. Van en la misma línea, una visión neoliberal, ¿verdad? Lo único que el gobierno que nosotros tenemos en Puerto Rico ahora quiere alinear todos los procesos, ¿verdad? Que tenemos en Puerto Rico a cómo se dan esos procesos, lamentablemente en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pues, ahora mismo, por ejemplo, tenemos una gobernadora que había hecho ya un planteamiento cuando ella era comisionada residente de que nuestros dos sitios arqueológicos más importantes, Caguana y Tibes, pasaran al National Park Service. Que nuestros sitios fueran federalizados. O sea, yo no sé si ustedes comprenden, o sea, yo me imagino llegar a Caguana y llegar allí, Caguana National Park Service. Eso sería como que una afronta demasiado fuerte, tú sabes, para nosotros. Pero igual, en Puerto Rico se está dando un proceso de deculturación. O sea, en Puerto Rico, ahora mismo, por ejemplo, las clases de historia que se enseñaban en los grados iniciales se unieron a las clases de español, ¿verdad? De igual manera, se está integrando el inglés para las enseñanzas de las clases de STEM desde los grados primarios. Entonces, parte de todo esto, también, de todo lo que está sucediendo, incluye que nuestra institución cultural principal, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, pase a una oficina de desarrollo económico, ¿verdad? En donde pues perdería muchas de las tareas que tiene, ¿verdad? Entonces, pues, yo cuando me puse a analizar eso, tú lo puedes ver dentro de este proceso, ¿verdad? De deculturación que se está dando, ¿verdad? Con el ánimo de volver a un proceso de americanización, que fue lo primero que hizo Estados Unidos después de la invasión estadounidense, después de la invasión de la isla. Pero cuando tú analizas eso, en realidad no está solo ese asunto de la deculturación, sino también está el asunto de cuál es los problemas que presenta el Instituto de Cultura en términos de permisología para el desarrollismo, porque en Puerto Rico se está creando un Puerto Rico distinto. O sea, y yo por eso vuelvo a hacer referencia al disco de Bad Bunny. Uno piensa que esto es como ya un cliché, ¿verdad? De lo que él está planteando, pero no lo es. O sea, Puerto Rico está siendo transformado drásticamente, drásticamente. Y entonces, pues, o sea, ese vínculo con los materiales arqueológicos es algo, ¿sabes? Que ata a la gente a la tierra. Lo que ata a la gente a la tierra, si nosotros vemos las tres instituciones que están recibiendo como que el impacto principal, son la Universidad de Puerto Rico, ¿ok? O sea, todo lo que tiene que ver con la educación, el Instituto de Cultura y el Departamento de Recursos Naturales. Tú sabes, es como que tú dices, diablo, las tres cosas, ¿verdad? Que nos atan verdaderamente a esta tierra. O sea, pero parte de lo que está pasando con el Instituto de Cultura tiene que ver con los permisos que emite el Instituto de Cultura para la protección del patrimonio arqueológico de Puerto Rico. Eso me parece a mí que en gran parte es lo que está dirigiendo este embate contra el instituto. ¿Por qué? Porque quieren crear un Puerto Rico con todos estos megadesarrollos como que acaban de mencionar, Esencia, que se quiere hacer en el área más
densa arqueológicamente de todo Puerto Rico. Y entonces, por ejemplo, en el espacio, esto es un sitio de más de 1,500 cuerdas, donde hay por lo menos detectados hasta ahora con un estudio somero que se hizo inicialmente, 140 sitios arqueológicos. Y entonces, pues, el problema, la presencia de esos sitios bajo la ley actual del Instituto de Cultura supone un problema para este desarrollo. Eliminando esa barrera y pasando los permisos, eliminando el instituto, quitándole el tema de los permisos, pasándolo a otra oficina, la Oficina General de Permisos, es algo que viabiliza que este tipo de proyectos se dé sin que nosotros podamos evaluarlo correctamente. O sea que yo creo que la cosa a nosotros se nos está complicando, ¿verdad? Porque nosotros tenemos no solo ahora como que esta iniciativa del gobierno en volver a como que alinearnos, ¿verdad? Con todo lo que tiene que ver con el andamiaje de lo que son los Estados Unidos, sino también todo lo que se plantea en términos del desarrollo de nuevos proyectos. Imagínense, este proyecto, para que sepan, tiene una escuela que va a tener 500 habitaciones para estudiantes. Ni la UPI ni la Universidad Principal de Puerto Rico tiene un hospedaje para 500 estudiantes. ¿Qué 500 estudiantes qué tipo de escuela es esa? ¿Cómo tú? O sea, 500 en Puerto Rico eso no existe. O sea, cuando tú ves eso, tú dices, diablo, esto es otro Puerto Rico. Esto es como que unos paréntesis que se quieren desarrollar en zonas que son hermosas, ¿no? Y los indígenas sabían cuáles eran los mejores espacios para vivir en Puerto Rico. Créanme que ellos estaban en la playa en Culebra, ellos estaban en Boquerón, en Bullé, ellos estaban, pues ahí es que están los sitios, ¿no? Obviamente, eliminando al instituto, tú facilitas, ¿no? Que ese tipo de proyectos se dé para crear ese nuevo Puerto Rico que va a ser para personas extranjeras con alto poder adquisitivo, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo nosotros ahora. Y lo otro, que yo creo que es lo que se está visualizando, porque nosotros estamos viendo que en Puerto Rico están haciendo todo este montón de hospitales de veteranos, que yo creo que la visión también es como que en Puerto Rico como la Florida, un lugar para retirados con alto poder adquisitivo también. Bueno, y dicho en todo esa eso, nota. creo que ya es hora de abrir la discusión a preguntas. Check, check. Tenemos tiempo para como dos preguntas y vamos a hacer como Spanglish. You can ask in Spanish o puedes decirlo en español. Y Nosotros traducimos. sí, ahí Sí, vamos nosotros traducimos a quien necesite traducir también. todo, sí. Okay. Does anyone have a question they'd like to ask? I mean, this has really been an amazing conversation that you all have had, and it's been really revelatory in many ways. I thank you for it, but I wanted to. It's so overwhelming what the archaeologist was sharing. So I wanted to bring it home to your exhibition, to your installation here, and if you could relate it more directly to what the archaeologist was sharing. And I also want to just bring up that the work of artists, as he stated, is really significant in terms of perception and maybe remapping or reclaiming the land. And I'm relating it also to archaeology, which is a concept that Johannes Ballester, a Puerto Rican artist, developed. If you could just bring it home and synthesize this overwhelming information. Thank you. Is it possible? Oh my God. We're not the best at synthesizing. Not in our strengths. But I do want to bring it back to something that Natalia said earlier, perhaps about, how we were hoping that some of these ceramic pieces, for example, that were excavated in Jayuya and that live at I'm suddenly speaking in English. Should I go? I think it's okay. Vuelvo a español. Ok. que quería volver a ese tema, a ese momento en el que entendimos que no íbamos a poder exhibir las piezas que están en el Museo de Historia Natural, porque creo que nos hizo
anclar el proyecto en lo que era lo más importante para nosotros realmente, ¿no? Y no quiero para nada descartar la importancia de todas estas cosas que ha estado hablando Reniel, pero creo que también para nosotros en gran parte se volvió acerca de la importancia de reconocer todas las formas de reclamo que se dan en Puerto Rico, más allá de la posesión del objeto, ¿no? O sea, como la pelea por recuperar el control de este material ancestral es súper importante, ¿no? Pero frente a todos los obstáculos que eso conlleva, eh, hay muchísimos puertorriqueños, ¿no? Desde muchísimos lugares, de distintas estrategias, y nosotras como artistas queríamos no solo buscar maneras de hacerlo a través de nuestro trabajo, sino también visibilizar el trabajo de otros artistas que conocemos, que todavía están pues manteniendo viva unos saberes, unas técnicas, una manera de relacionarse al territorio, una manera de anclarse en su contexto, ¿no? Que no depende de la posesión de esos objetos, ¿no? O del control de dónde están esos objetos. Y que los puertorriqueños estamos todo el tiempo, ¿no? Frente a todo lo que se ha destruido, frente a todo lo que se han llevado, frente a todas las borraduras que han habido, ¿no? Estamos constantemente como improvisando o generando otros mecanismos para conectarnos a la historia o conectarnos a nuestra identidad o buscar conectarnos a nuestro suelo, a nuestros recursos naturales, aun cuando hemos sido, ¿no? Como sistemáticamente alejados de esas cosas, ¿no? Y entonces, por eso fue tan importante para nosotras también como poder incorporar en el proyecto a todas estas otras artistas contemporáneas puertorriqueñas que están recuperando conocimientos sobre cómo trabajar con el suelo, sobre cómo hacer pigmentos naturales, sobre cómo cultivar fibras y pigmentos botánicos, ¿no? Como, y que están, pues, teniendo que también hacer ese trabajo que yo veo como un trabajo decolonizador también, ¿no? De olvidar o de aprender más allá de lo que nos han enseñado, ¿no? Y reconocer una multiplicidad de saberes, un poco como estaba hablando Reniel también, ¿no? De un montón de saberes fuera de las instituciones académicas. Así que yo diría que para mí eso es un aspecto bien fundamental del proyecto, ¿no? Que no queríamos simplemente mostrar estos materiales que tiene el Smithsonian, aunque nos parecía bien importante mostrarlos, sino que queríamos también mostrarlos filtrados a través de nosotras, ¿no? Incluso mostrar nuestras manos agarrando los objetos, ¿no? Y siendo capaces de sostener estos objetos, de transmitirles algún tipo de calor, de cariño, ¿no? A estos objetos que viven un poco olvidados en gavetas, en depósitos fríos, ¿no? Donde muy pocos investigadores tienen acceso a ellos. Y que queríamos un poco también, pues, no solo mostrar los diarios de Fuchs, sino leerlos en voz alta con nuestras voces, con la voz también de Cristina, que también está implicada en este proyecto como otra curadora boricua en el Smithsonian, creando espacio para que viniéramos nosotras a interactuar con este material histórico y a contar estas historias. Entonces era bien importante para nosotras también como visibilizar nuestra relación a esta historia, no únicamente esos materiales y esos documentos. Creo que dijiste todo súper bien. ¿Cuándo está la próxima? No tengo, pero sí, algo que quería, es que acabaste con relación y yo quería también añadir que a través del proceso, o sea, es un proyecto bien ambicioso, ¿no? Hay muchas partes. Es bien overwhelming también para nosotras hablar de esto porque siempre es como irse por una tangente de tratar de contar todas estas historias porque no cabe, ¿sabes? Uno se mete en estos archivos y en estas colecciones y tú te encuentras tantas cosas que tú no sabes ni por dónde empezar ni por dónde terminar. Pero que también es un proyecto que se nos hizo muy claro desde el comienzo, que también es un proyecto que tiene que ver con las relaciones, para mí, ¿no? Con la relación mía y Sofía con estos materiales, nuestra relación como
compañeras, artistas que estamos tratando de comprender cómo hablamos de este material, la socialización de esta investigación, el incluir a otras personas a que nos acompañen en el proceso de descifrarlo. Para mí eso es uno de los aspectos de este proyecto que era bien importante visibilizarlo, ¿no? Que no somos dos artistas haciendo todo, sino que somos dos personas con mucha curiosidad y un deseo de compartir nuestra curiosidad con otras personas curiosas que también tienen el deseo de llegar a lo más profundo de estos misterios. Que para mí eso es muy importante porque hay muchas personas que nos dieron pistas que nos llevaron a otro lugar. Y pues esa búsqueda todavía continúa, ¿no? Porque nosotras seguimos desarrollando este proyecto ahora de otra manera y pues esta parte yo creo que sigue en vías de cómo se socializa esta investigación, cómo se socializa este acceso que nosotras tuvimos el privilegio de tener porque pues tuvimos esta beca que nos dio pues un direct access, pero pues que eso no debe ser así, ¿no? Todo el mundo debe tener un acceso directo, como dijo Reniel, a conocer estos materiales y a crear un vínculo y una relación con ellos. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? Sí, we have time for one quick one. One quick. Después podemos chismear afuera también. Gracias. Quería saber si podían decir un poquito más sobre esta idea del unruliness pensar en la indisciplina, ¿verdad? Porque podríamos hablar de como interdisciplinario, tenemos un arqueólogo, artistas, pero me parece que son todos sujetos indisciplinados, o sea, como de la potencia de la indisciplina y de los objetos también, que también se indisciplinan, siguen creciendo, desaparecen. Entonces, sí, podían hablar un poquito de eso. Sí, o sea, exacto. No sé si, bueno, voy a chotear a Jake porque se retiró ya del Smithsonian, puedo decir. Pero la persona que nos acompañó a visitar las colecciones arqueológicas en el depósito del Smithsonian en Maryland, que fue un aliado bien importante de este proyecto, fue la persona que el primer día que estábamos allí nos dijo, tóquenla. O sea, estas piedras son más de ustedes que de nosotros. Y esta es la historia de ustedes, ¿no? Y estas piedras, estos materiales que a veces solo están identificados por el pueblo de donde vienen, como que algunos vienen de los pueblos de donde son nuestras familias, ¿no? Y además, en las pocas oportunidades que existen en Puerto Rico para ver exhibidos este tipo de materiales, definitivamente yo personalmente nunca había tenido la posibilidad de tocar un objeto, menos aún o sea, sentirlo en mis manos, sentir su peso, ¿no? Relacionarme con un objeto. Entonces, creo que esa posibilidad se empezó a abrir como desde un momento inicial en el que finalmente estábamos allí presentes, ¿no? Pero solo llegar a ese lugar, sabemos que era como un enorme privilegio y una, sí, como una cosa que no sabíamos ni cómo había sucedido que habíamos logrado llegar allí, ¿no? Y porque éramos nosotras las que teníamos este acceso cuando somos estas artistas que no sabemos ni la mitad de lo que saben muchos estudiosos de esta historia que no han tenido la oportunidad de estudiar estos materiales de esa forma. Y entonces, pues, creo que para nosotros era bien fascinante, o sea, fue bien fascinante a lo largo del proceso de investigación ir entendiendo, ¿no? Todos los sistemas que definen cómo funciona un museo, un archivo, cómo funcionan estas colecciones y las lógicas de cómo terminan en lugares como estos y su custodia, y se debate, ¿no? Su custodia. Y aunque nos interesaba mucho entender esa lógica del archivo, nos parecía como completamente vital a la misma vez que nuestro trabajo de alguna manera estuviera, pues, a contracorriente un poco, ¿no? Como buscando llegar a otros lugares o enfocarse en otros aspectos, ¿no? En otras experiencias de estos objetos, por ejemplo, ¿no? No tan preocupadas, por ejemplo, por enseñar los objetos que apenas se han exhibido desde, ¿sabes? En los
más de 100 años que están en la institución, sino de enseñar dónde es que viven, ¿no? Dónde es que están aislados, por ejemplo, ¿no? Y por eso también era más importante la imagen de estos objetos en esos depósitos en las gavetas que el tenerlos en una vitrina aquí, por dar otro ejemplo, ¿no? No quiero ocupar todo todo este espacio de contestación, pero creo que nada, que de muchas formas estábamos buscando también cómo seguir cuestionando también lo que fue brutal que cuando estábamos haciendo investigación sobre Marvette, también la tesis doctoral de Marvette, que ella estuvo trabajando durante su tiempo en la institución, tiene que ver con lo que ella llama la ideología de preservación en Puerto Rico, ¿no? Y ella habla, ¿no? De como de la mitología identitaria puertorriqueña que se ha construido y cómo entonces, pues, se conserva en función de reafirmar esa narrativa de quiénes somos, ¿no? Y se dejan un montón de otras historias por el lado o sin contar. Y yo creo que ese término, ¿no? La ideología de conservación también fue una cosa que se quedó bien presente con nosotros a la hora de cuestionar por qué son tan dominantes estas lógicas de cómo es que se supone que se conserve un material histórico o dónde o qué implica acceso o restitución, ¿no? O todas las maneras, todas las estrategias que usa el archivo, que usan los museos para no prestar el objeto o no permitirte acceso al objeto, ¿no? Como que antes que eso, una foto, un 3D scan, una reproducción en 3 dimensiones, o sea, cualquier otra cosa, ¿no? Y nada, como que creo que mucho de nuestro proceso fue entender todo ese sistema, ¿no? Para también buscar maneras de cuestionarlo. Sí. Y también mucho, yo diría que tuvimos que volvernos un poco expertas en en esa navegación de ese sistema para también pues, buscar los huecos y darle la vuelta. Yo creo que algo que a ambas se nos hizo presente desde el comienzo de nosotras trabajar en esa institución es que, como decía Sofía, yo me sentía, wow, yo no sé yo no, sabes, hay mucha gente que sabe más que yo. Pero en ese espacio donde no hay cuidadores, ¿sabes? No hay, por ejemplo, la colección que yo estaba, que era yo estaba trabajando en el Museo de Historia Natural, en el Departamento de Antropología, con esta colección puertorriqueña, donde no hay un arqueólogo caribeñista. No, lo más cercano que había, o sea, mi mentor era Jake, que era un gran aliado, pero él era un estudioso, él es un scholar de Rastafari. No, que él era lo más cercano que había, alguien que podía acercarme a esas colecciones y que dentro de ese espacio yo sí sabía cosas, ¿no? Y que dentro de ese espacio mi acercamiento y mis curiosidades desde un punto de vista artístico o pues de una sensibilidad artística, de una sensibilidad poética, a veces yo hacía preguntas que eran como, wow, nadie ha hecho esta pregunta. Para mí era la pregunta más lógica para hacer, ¿no? No solo preguntas acerca de los objetos, pero también preguntas acerca de procesos de devolución. O sea, no, hasta que empezamos a hacer estas preguntas con diferentes personas en el museo que trabajan reclamo y repatriación, no había habido alguien a hacerle preguntas acerca de cómo pensamos a Puerto Rico dentro de esta conversación. Y pues yo creo que eso también fue algo que desde el comienzo a mí como que me afianzó. Me dije, yo sí puedo, ¿sabes? Estas intuiciones que yo tengo son intuiciones que debo seguir, porque están trayendo unas conversaciones que aparentemente, a pesar de que para mí son bien comunes, con mi grupo de personas con quien yo pienso y siento, en este contexto no son conversaciones que se están teniendo de esta manera.